Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a este nuevo programa de personalidades de la antigüedad. En este caso concreto, ya con el séptimo programa referido a personalidades del ámbito del mundo romano. Nos centraremos en este caso particular en personalidades relevantes como es el caso de Pompeyo, de Diocleciano y Constantino. Pompeyo, esto es Neo Pompeyo Magno, vivió entre el siglo segundo y primero antes de la era. Fue un destacado político y militar romano proveniente de la gens plebeya de los Pompeyos. En las guerras civiles combatió al servicio de Lucio Cornelio Sila, logrando vencer a los partidarios de Cayo Mario en Sicilia y en África. En Hispania, posteriormente, fue el encargado de aplastar la rebelión de Sertorio en los años 70 del siglo I antes de la era, para después poner fin a la rebelión de los esclavos encabezada por Espartaco. Fue cónsul y, con plenos poderes, fue capaz de eliminar los piratas del Mediterráneo y de derrotar a Mitrídates el Grande, rey del Ponto. Frenado por el Senado, Pompeyo aceptó formar un triunvirato con Julio César y Craso, en cuyo reparto le tocó precisamente Hispania. Al morir Craso en la guerra contra los partos y con César conquistando las Galias, Pompeyo es nombrado por el Senado como cónsul único con la misión de poner orden en Roma contra los motines de los mercenarios y de defender la república ante las pretensiones de César. Derrotado en cualquier caso por Julio César, Pompeyo escapará a Grecia, pero allí volverá a ser vencido en la batalla de Farsalia, de manera que se refugiará en Egipto, donde finalmente morirá asesinado. Pasamos ahora a Diocleciano. Diocleciano, Cayo Aurelio Valerio Diocleciano, fue un muy notable emperador romano que gobernó entre 284 y 305, por lo tanto entre el siglo III y comienzos del IV. De familia iliria, llegó a ser comandante de la Guardia Imperial y después cónsul. Su acceso al imperio fue claramente violento. Después del asesinato del emperador Numeriano, Diocleciano mata a Arrio Aper, un presunto homicida del mandatario, de forma que es proclamado emperador por el ejército de Asia Menor. El hermano de Numeriano, de nombre Carino, es coemperador en este caso, pero con su posterior desaparición de escena, el Senado reconoce la dignidad imperial de Diocleciano ya en el año 285. Un hecho fundamental de este emperador es que para evitar las usurpaciones militares, además de las tendencias descentralizadoras que amenazaban con desmembrar el imperio, asocia al poder a un oficial, en este caso Maximiano, a quien le cede el control de la sección occidental del imperio con el título de César I y luego con el de Augusto. Concretamente Augusto Herculius, mientras se reserva el gobierno de la mitad oriental y la dignidad de Augusto Iovius, por lo tanto Augusto Júpiter, o relacionado, vinculado con Júpiter. Este reparto de la autoridad imperial permitió que Maximiano reprimiese el movimiento Bagauda en las Galias y Diocleciano recuperase Armenia de manos persas. En cualquier caso, los conflictos sociopolíticos dieron pie en 293 a que Diocleciano vinculase al poder como césares a otros dos militares. Se trata en esta oportunidad de Galerio para Oriente y de Constancio Cloro para Occidente. El imperio queda así, por lo tanto, en manos de una tetrarquía que pretendía garantizar la
unidad territorial y también la resolución, digamos, eficaz de la serie de inconvenientes y problemas existentes en cada región. Diocleciano desarrolla una serie de reformas internas para centralizar el poder, reorganizar el ejército y mejorar la economía. Así, pues aumenta el número de provincias, agrupándolas en diócesis y separa en cada provincia el gobierno civil del militar para, de esta manera, impedir usurpaciones imperiales. Convertirá en obligatorio el culto a Júpiter como un factor clave de cohesión imperial, lo que conllevará pues, persecuciones contra los cristianos desde comienzos ya del siglo IV. Acabaría en cualquier caso abdicando en favor de Galerio. Por su parte, Constantino, llamémosle Constantino I, es decir, llamado Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino, fue hijo de Constancio Cloro, nombrado sucesor de Maximiano. Fue enviado a la corte del emperador Diocleciano, del que acabamos de hacer su reseña, en Nicomedia, en donde fue educado en contacto con cristianos. Tras abdicar Diocleciano y Maximiano, Constancio Cloro fue nombrado Augusto de la sección occidental del imperio, quedando Galerio en la oriental. Constancio quiso nombrar César a Constantino, pero las intrigas de Galerio lo evitaron, aunque tras la muerte de Constancio Cloro, sus tropas proclaman a Augusto a Constantino en el año 306. Galerio se negaría a confirmar tal nombramiento, de manera que Constantino se ve obligado a aceptar el título de César. En tanto, Severo era designado para el cargo de Augusto. Administró las provincias de Britania, de Galia e Hispania. Bien, finalmente acabará siendo reconocido Augusto por el emperador Maximiano, con cuya hija Fausta se casa en 307. Tras varios enfrentamientos para poner orden en el caos político que sufre en esta época el imperio, por ejemplo, derrotando a Maximiano y a Magencio, ¿no?, a este último en la célebre y famosa batalla del Puente Milvio, adopta el título de Máximo Augusto del Imperio Occidental. Licinio era el titular en la parte oriental. Licinio y Constantino promulgaron en 313, ambos en conjunción, el famoso Edicto de Milán, por el cual se decretaba la libertad de cultos en todo el territorio imperial. Se reconoció a los cristianos el derecho a celebrar sus cultos. Además, pues Constantino participa en los concilios de Arles contra el donatismo y en el de Nicea, que va a condenar el arrianismo. En 314 se inician, no obstante, las hostilidades entre Constantino y Licinio. Constantino vence a su colega en Adrianópolis, aunque luego vuelven a colaborar hasta el año 323, cuando ya la relación se fractura de una manera definitiva. Constantino le vuelve a derrotar otra vez, en este caso en Crisópolis, y se convierte ya en el único emperador de Roma. Un año después inicia la construcción sobre Bizancio de la ciudad de Constantinopla, que evidentemente lleva su nombre, y que se inaugura en 330 como la nueva capital imperial. Dejaría finalmente el imperio repartido entre sus hijos Constantino II el Joven, Constante I y Constancio II, y también dos sobrinos, Dalmacio y Anibaliano. Bien, terminamos aquí entonces este programa dedicado a personalidades del mundo romano.
continuación de otras personalidades de este ámbito que vimos en el programa anterior. Ya en el siguiente programa nos centraremos en el mundo griego antiguo y ahí vamos a trabajar 4 personalidades también muy relevantes. Me refiero a Pisístrato, Clístenes, Pericles y Temístocles. No hace falta que os comente que estoy abierto a cualquier sugerencia, comentario, pregunta, crítica, todo aquello que queráis señalar para que podamos comentar e intercambiar opiniones. Si os parece adecuada la información, suscribiros, dad like y como digo, pues no tengáis ninguna objeción en hacer los comentarios que entendáis que son precisos y que pueden ayudar a la mejora de esta serie de personalidades de la antigüedad y enriquecer, por lo tanto, los programas. De tal manera que os emplazo entonces para el siguiente, donde abordaremos, como os decía, ya personalidades del mundo de la antigüedad griega. Hasta ese momento, pues pasad unas buenas semanas, que estéis muy bien, salud, a conservarse. Y nos encontramos en ese nuevo vídeo. Así que hasta la próxima, un saludo.